Bienvenidos a la ampliación de nuestro análisis sobre el culebrón de Met Sandokan. Tras el aluvión de comentarios y preguntas que recibimos en el vídeo anterior, hemos decidido profundizar aún más en esta historia que está dando tanto que hablar. Y es que, amigos míos, el impacto de Demet en las clases de Sandokan es mucho más complejo y multifacético de lo que parecía a simple vista. Para empezar, vamos a desgranar un poco más la figura de Sandokan. Más allá del título de gurú o maestro, Sandokan representa una filosofía de vida, una forma de entender el mundo que se basa en la disciplina, la perseverancia y el respeto por la tradición. Sus clases no son simplemente un lugar donde se imparten conocimientos, son un santuario donde se cultivan valores y se forjan caracteres. Durante décadas, Sandokan ha sido el faro que guía a miles de estudiantes, transmitiéndoles una sabiduría ancestral que les permite afrontar los desafíos de la vida con serenidad y confianza. Pero como todo en este mundo, la tradición también puede volverse obsoleta. El mundo cambia a una velocidad vertiginosa, y lo que funcionaba ayer puede no funcionar hoy. Sandokan, consciente de esta realidad, se había mostrado reacio a modernizar sus métodos, aferrándose a un enfoque que muchos consideraban anacrónico. Sus clases, aunque seguían atrayendo a un número considerable de alumnos, habían perdido cierto brillo, cierta conexión con las nuevas generaciones. Y aquí es donde entra en juego Demet. Demet es el polo opuesto de Sandokan. Una figura explosiva, carismática y descaradamente moderna. Una influencer, una empresaria de éxito, una visionaria que ha revolucionado el mundo de la educación online. Demet no cree en la tradición por la tradición, sino en la innovación constante, en la búsqueda de nuevas formas de aprender y enseñar. Su lema es aprender haciendo y sus métodos se basan en la experimentación, la colaboración y el uso de la tecnología. La llegada de Demet a las clases de Sandokan fue, sin duda, un shock para muchos. Algunos alumnos, acostumbrados a la rigidez y la disciplina del método tradicional, se sintieron desconcertados por la energía desbordante y la irreverencia de la nueva profesora. Criticaban su forma de vestir, su lenguaje coloquial, su afán por introducir juegos y actividades lúdicas en el aula. Esto no es una guardería, decían algunos, esto es un lugar para aprender. Pero Demet no se dejó intimidar por las críticas. Con paciencia y perseverancia, fue demostrando a los alumnos que sus métodos no eran una amenaza, sino una oportunidad. Les enseñó a utilizar las nuevas tecnologías para investigar, crear y compartir conocimientos. Les propuso proyectos innovadores que les permitieron aplicar sus conocimientos a situaciones reales. Les animó a trabajar en equipo, a debatir ideas y a cuestionar lo establecido. Poco a poco los alumnos empezaron a ver la luz. Descubrieron que aprender podía ser divertido, que la tecnología podía ser una herramienta poderosa y que el trabajo en equipo podía ser mucho más efectivo que el estudio individual. Incluso los alumnos más tradicionales se dejaron contagiar por la energía de Demet y empezaron a participar en sus actividades con entusiasmo. El cambio en la dinámica de las clases fue espectacular. Los alumnos se volvieron más participativos, más motivados y más creativos. Empezaron a obtener mejores resultados, a destacar en sus proyectos y a mostrar un interés renovado por el tema que estaban estudiando. Las clases de Sandokan, que antes eran sinónimo de aburrimiento y monotonía, se convirtieron en un hervidero de ideas y proyectos innovadores. Pero como ya hemos dicho, no todo es tan bonito como parece. Detrás de esta transformación, se esconden algunas sombras que debemos analizar con detenimiento. Una de las principales preocupaciones es la pérdida de la identidad. Al introducir sus métodos, Demet está, inevitablemente, cambiando la esencia de las clases de Sandokan. Está introduciendo un enfoque más moderno, más globalizado y más adaptado a las exigencias del mercado laboral actual. Pero, ¿no se está perdiendo algo en el proceso? ¿No se está diluyendo la tradición, la sabiduría ancestral que caracterizaba a las clases de Sandokan? Algunos críticos argumentan que Demet está utilizando las clases de Sandokan como un trampolín para promocionar su propia marca, que su verdadero objetivo no es mejorar la educación, sino aumentar su popularidad y sus ingresos. Otros temen que la introducción de la tecnología y los métodos modernos esté fomentando la superficialidad y la falta de rigor. Los alumnos aprenden a usar las herramientas digitales, pero no aprenden a pensar, dicen algunos. Otra preocupación importante es la cuestión del control. ¿Quién está realmente al mando? ¿Sandokan o Demet? ¿Quién define la dirección de las clases? ¿Quién toma las decisiones importantes?
Observando la dinámica de las clases, podemos intuir que Demet ha ganado mucho poder e influencia. Su presencia es omnipresente, sus ideas son dominantes, su voz es la que se escucha con más fuerza. ¿Es esto algo bueno o algo malo? Depende del punto de vista. Si confiamos en la visión de Demet, si creemos que sus métodos son los adecuados para el futuro, entonces su influencia puede ser positiva. Pero si creemos que Sandokan debería mantener el control, que su sabiduría es la que debe guiar las clases, entonces la influencia de Demet puede ser vista como una amenaza. Algunos alumnos se sienten confusos y desorientados. No saben si deben seguir los métodos tradicionales de Sandokan o las innovadoras propuestas de Demet. Se sienten divididos entre la tradición y la modernidad, entre el pasado y el futuro. Para entender mejor esta situación, hemos hablado con algunos alumnos de las clases de Sandokan. Sus testimonios son reveladores. Al principio me sentí muy confuso, nos dice María, una alumna de Sandokan desde hace varios años. Estaba acostumbrada a la disciplina y la rigidez del método tradicional, y la llegada de Demet me descolocó por completo. No entendía su forma de enseñar, me parecía demasiado superficial y poco rigurosa. Pero poco a poco fui descubriendo que sus métodos no eran una amenaza, sino una oportunidad. Me enseñó a utilizar las nuevas tecnologías para investigar, crear y compartir conocimientos. Me propuso proyectos innovadores que me permitieron aplicar mis conocimientos a situaciones reales. Me animó a trabajar en equipo, a debatir ideas y a cuestionar lo establecido. Gracias a ella, he descubierto que aprender puede ser divertido. Yo siempre he sido un alumno muy tradicional, nos cuenta Juan, otro alumno de Sandokan. Me gustaba el ritmo lento, la repetición, la memorización. No entendía la necesidad de introducir nuevas tecnologías o métodos innovadores. Pero Demet me demostró que la tradición y la modernidad pueden coexistir. Me enseñó a utilizar las herramientas digitales para complementar mis estudios, a profundizar en los temas que me interesaban y a conectar con otros alumnos de todo el mundo. Gracias a ella, he ampliado mis horizontes y he descubierto nuevas formas de aprender. Yo creo que Demet ha revitalizado las clases de Sandokan, nos dice Ana, una alumna recién llegada. Antes, las clases eran aburridas y monótonas. Ahora son un hervidero de ideas y proyectos innovadores. Demet nos anima a participar, a experimentar, a pensar por nosotros mismos. Gracias a ella, he descubierto mi pasión por el aprendizaje. En definitiva, el impacto de Demet en las clases de Sandokan es un tema complejo y lleno de matices. No hay respuestas fáciles, no hay buenos ni malos. Solo hay diferentes perspectivas, diferentes intereses, diferentes visiones del futuro. Lo que sí es cierto es que este giro inesperado ha generado un debate muy interesante sobre la educación, la tradición, la modernidad y el control. Y ese debate, amigos míos, es lo que realmente importa. Porque al final, lo importante es que sigamos aprendiendo, sigamos creciendo y sigamos buscando nuevas formas de mejorar el mundo que nos rodea. Y la combinación de la sabiduría ancestral de Sandokan con la energía innovadora de Demet podría ser la clave para lograrlo.